España y Portugal, la unificación fallida. En el siglo X a.C. llegarían a la península ibérica los primeros navegantes fenicios, bautizando este territorio con el nombre de Hispania. Además de realizar un análisis histórico, también intentaremos dar una importancia básica a la terminología. Por ejemplo, ¿por qué el término España, para referirnos actualmente a la península ibérica, está mal visto, ya que en teoría el término no acoge a Portugal? Pero sí está bien visto el término ibérico, que solo acogería a los antiguos pueblos protohistóricos del sureste de la península. Esto obviamente no es casualidad, tiene un complejo proceso histórico detrás, ya que todo en la historia tiene su porqué. Tenemos relatos historiográficos sobre España, será así como me referiré a la península a nivel completo durante el documental, aunque también usaré los términos Iberia, Hispania, península ibérica o península hispánica, pero usaré el término dicho ya que es el más acertado dado el tema que vamos a tratar. Los primeros relatos historiográficos nos los traen los griegos, aunque estos tenían un carácter más mitológico que histórico-geográfico. Con la historiografía romana observaremos una división de España, la citerior y la ulterior, al igual que la Celtiberia e Iberia. Al mismo tiempo, ambas división daba lugar a otras, con turdetanos, betones, lusitanos, cántabros y tantos pueblos como nos reafirma la arqueología en la actualidad. En el año 38 a.C., Augusto decretó la era hispánica, a pesar de que el norte no estaba aún pacificado. Este acontecimiento tuvo una enorme importancia hasta el siglo XV, ya que los reyes peninsulares, ya fuesen castellanos, aragoneses, navarros o portugueses, a la hora de datar cualquier fecha en un decreto o documento, no lo harían desde el año 0, como hacemos en la actualidad, sino desde el año 38 a.C., por lo que cada vez que estudiamos un diploma medieval o un acta de paleografía, debemos restar 38 para conocer la fecha actual según el sistema vigente. Es por ello que para los reinos hispánicos la fecha comenzaba con la conquista romana de la península hispánica. España se mantendría en manos del Imperio Romano durante 500 años, realizarían reformas administrativas y dividirían la península en provincias, esta a su vez en municipios, todo para conseguir una recaudación impositiva más eficaz. En el año 410 después de Cristo comenzarían a entrar pueblos germánicos en la península hispánica. Los suevos se colocan en el noroeste y alanos y vándalos en el centro y sur. El Imperio Romano, agonizando en sus últimos momentos, cede bajo un tratado de Foedus la región de Hispania a los visigodos, para que estos luchen contra los otros pueblos. Estos se trasladan del oeste de la Galia hacia el sur. Primero derrotan a los alanos, luego a los vándalos, los cuales marcharon a África, y posteriormente absorben al mundo suevo. El Imperio Romano como entidad política había desaparecido. Los visigodos no solo controlaban la península hispánica, sino que su reino se expandía por el sur y centro de la Galia, y muchas ciudades del norte de África. Pero esta expansión duró poco. Los francos expulsan a los visigodos de la Galia constituyendo la frontera natural de los Pirineos. Los visigodos mantienen el área de influencia natural de la península. Los bizantinos consiguieron que los visigodos les cedieran el sureste peninsular dada su ayuda en una guerra civil, pero su mantenimiento no llegó a durar más de 70 años. El dominio visigodo estuvo caracterizado por lo que se denomina el morbo gótico, guerras civiles, engaños, juegos de estado, asesinatos, etc. Todo para conseguir el poder. Pero todo cambió cuando en el año 710 las huestes del Islam llegaron a la península en una pequeña expedición para observar la situación política del reino visigodo. Tras comprobar la debilidad de este, en el 711 llegaría la conquista musulmana. Incluso en esta situación los visigodos no eran conscientes de la que se avecinaba. El gobernador de Ceuta, don Julián, les proporcionó a los musulmanes la flota para atravesar el estrecho, de forma pacífica y voluntaria. En la batalla de Guadalete, el ejército visigodo, con el rey don Rodrigo a la cabeza, se divide, y las tropas Armando de los hijos de Witiza, el anterior monarca visigodo, abandonan el ejército. El ejército visigodo pierde los flancos y al estar en inferioridad numérica y táctica, los bereberes los aplastan sin contemplación.
El reino visigodo, sin cabecera política y sin ejército alguno, no puede hacer nada más que rendir sus ciudades ante el avance islámico. En menos de 3 años, los musulmanes toman la península e inician, como era común en la época, pequeñas escaramuzas con el fin de obtener rapiña contra las zonas menos romanizadas del norte peninsular. Pero 25 años después, la situación cambia. Son ahora los astures los que inician escaramuzas de saqueo. Los andalusíes optan por una estrategia defensiva marcada por el río Duero. En el año 856, Ordoño I toma la ciudad de León. Nace el Reino de León. Aunque la idea de reconquista no se tiene hasta el siglo XII, los jóvenes reinos cristianos, con un carácter muy militarista, comienzan su expansión. En el año 868 se crea el Condado de Portugal, como un feudo del Reino de Galicia, el cual posteriormente se unirá al de León. Pero Portugal sufre el mismo efecto que Castilla. Nacen como condados en la frontera musulmana, pero gracias a la conquista se expanden hacia el sur, evitando que los propios reinos de los que son vasallos puedan expandirse, terminando el condado por ser mayor que el reino y absorbiéndolo. La creación del Reino de Portugal. En verano del año 1139 se produjo el acontecimiento por el cual nació Portugal, la batalla de Urique. Cuenta la leyenda que un ejército musulmán compuesto por 5 reyes, de ahí el escudo de Portugal, le salió al encuentro. El conde Alfonso, con escasos hombres en el furor de la batalla, tuvo la aparición de Jesucristo y le dijo que vencería y sería coronado rey de Portugal. Esta batalla obviamente es un invento medieval, una copia de batallas como Covadonga o la batalla del Puente Mirbio, unos escasos hombres contra un ejército. Tienen la visión de Dios y vencen. Esta batalla, al igual que, como ya he dicho, Covadonga o también Poitiers, son contribuciones literarias con el fin de justificar el poder, en este caso del futuro rey de Portugal sobre sus súbditos y el resto de reyes cristianos junto al papado. Seguramente sería una de las tantas escaramuzas que normalmente no superaban los 200 hombres por bando y que tenían como objetivo hacer botín. El conde Alfonso Enríquez se convirtió en Alfonso I de Portugal. El 5 de octubre de 1143, Alfonso VII, en el Tratado de Zamora, reconoció la independencia de Portugal. ¿Por qué lo hizo? Simple, porque quería ser emperador, y si Portugal era un reino, su rey votaría a favor de Alfonso como emperador. 36 años después, en 1179, el Papa Alejandro III, en la bula Manifestus Probatum, reconoce a Portugal como reino independiente, pero vasallo de la Iglesia cristiana, como todos, claro está. Castilla, Aragón y Portugal seguían el proceso de reconquista y repoblación hacia la zona musulmana. Navarra quedaba al margen y encajonada por Castilla y Aragón. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, en la que participaron todos los reinos cristianos peninsulares con el apoyo de cruzados del resto de Europa, se consiguió una derrota decisiva sobre los almohades, abriendo paso al Valle del Guadalquivir y las grandes conquistas del siglo XIII. Con la batalla del Salado, en 1340, se constituye la España de los 5 reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada, fronteras que se mantendrían hasta el matrimonio de los reyes católicos, los cuales unirían Aragón y Castilla y conquistarían Granada y Navarra. Entre los años 1378 y 1417 se produjo el Cisma de Occidente, también llamado Cisma de Aviñón. En este acontecimiento llegaron a convivir 3 papas diferentes al mismo tiempo. Esto produjo una gran división en la Iglesia, pero lo que afecta al tema que estamos tratando está en cómo se solucionó el problema. Se eligieron a 30 cardenales, 6 por nación, para crear equilibrio en el papado y que no volviera a ocurrir. ¿Cuáles eran estas 5 naciones? Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y España. Así dividía el mundo cristiano la Iglesia, a punto de iniciar el Renacimiento, coincidiendo las diferentes naciones con las regiones occidentales del antiguo Imperio Romano. En 1417, el resto de Europa veía a los reinos de la península ibérica con el destino de unificarse como un único reino. La Guerra de los 100 años. La semilla del mal se sembró en la Guerra de los 100 años, cuando en la Guerra Civil Castellana los ingleses se pusieron del lado de Pedro el Cruel y los franceses de Enrique Trastámara. Castilla se convierte en el aliado de Francia, y al proclamarse Enrique como rey de Castilla, la mayor armada de Occidente parte hacia el Canal de la Mancha. Las batallas de Crecy y Poitiers
habían puesto al reino de Francia de rodillas ante las tropas inglesas, pero el bloqueo naval evitó que los ingleses pudieran recibir refuerzos y suministros, lanzando un ataque decisivo que acabara con Francia. 50 años después, Enrique V consiguió que una flota entre 1500 barcos, según las fuentes, y 300, según las fuentes modernas, llegase a Calais, esquivando a la flota castellana. Pero sería el último ejército inglés que llegaría a Francia. En 1417, la flota castellana acaba con la inglesa en la batalla de La Rochelle. La gran flota que años antes juntó Enrique confiscando, comprando y construyendo, se encontraba completamente destruida por la moderna marina castellana. Los ingleses, aunque pudieron aguantar a las tropas francesas mediante sus modernas tácticas durante los siguientes años, finalmente cedieron Normandía y Aquitania, dado que no podían soportar una guerra a tanta distancia y sin una ruta de suministro estable. Los franceses olvidarían rápido la ayuda decisiva de Castilla, pero los ingleses no. La gratitud desaparece más rápido que el odio. Sin la ayuda de Castilla, Francia jamás habría podido vencer a Inglaterra. La crisis portuguesa de 1383, Aljubarrota. En el año 1383 muere el rey Fernando I de Portugal. Deja una hija, Beatriz de Portugal, la cual casan con el rey Juan I de Castilla. La corte portuguesa decidió que ambos reinos no se juntaran y que el hijo de ambos recibiera el título de Portugal. Con la muerte de Fernando tomó la regencia su esposa, por lo que Juan I partió a Portugal junto con su esposa para reclamar su corona. La unificación con Portugal estaba más cerca que nunca. Incluso el Papa de Aviñón nombra a Juan I como rey de Portugal. La mayoría de los nobles portugueses estaban con Juan I de Castilla, pero el maestre David, el adversario de Castilla en la guerra sucesoria portuguesa, tenía un poderoso aliado, Inglaterra. Juan inició una primera campaña con el fin de asegurar las plazas principales y los puntos estratégicos para una segunda campaña con el fin de asentarse y asegurar el sometimiento de los nobles contrarios. Pero en su segunda campaña la venganza inglesa se haría evidente en la batalla de Aljubarrota. Los ingleses usaron la misma táctica que en Crécy y Poitiers, la táctica del arco largo que revolucionó las tácticas militares de la Edad Media. Uno de los principales factores de la táctica, además de la innovación armamentística que ésta suponía, era el de usar un ejército menor y atrincherarse en una colina. Con la inferioridad numérica consiguen que el enemigo les presente batalla, lanzándose contra la trampa del desnivel montañoso, las estacas y las flechas. Los castellanos, aunque muy profesionales y con veteranía de la guerra fernandina, era la primera vez que luchaban contra esta táctica. Obviamente también sería la última. El ejército portugués, armado con armas inglesas y con una estrategia ideada por los consejeros ingleses, aunque los portugueses normalmente suelen negar la intervención inglesa en esta guerra, consiguió una victoria aplastante contra los castellanos. Juan, el maestre de Avís, fue coronado como Juan I de la dinastía Avís, y Juan I de Castilla volvió la vista atrás y retiró sus tropas de Portugal, dejando atrás a los nobles portugueses que le apoyaban. El intento de matrimonio entre Alfonso e Isabel. Ya desde los 3 años Isabel estaba comprometida con Fernando, pero la relación entre Enrique Isabel y Juan II, padre de Fernando, no fue muy buena. Si no hubiera sido por la gran insistencia y compromiso de Juan II, el matrimonio nunca se habría llevado a cabo. Entre los pretendientes que buscó Enrique IV estaba Alfonso V de Portugal, pero Isabel, mujer de gran carácter, le rechazó en 1464 en el monasterio de Guadalupe. Enrique IV lo volvió a intentar casando a sus dos hijas Isabel y Juana con el rey Alfonso V de Portugal y su hijo y heredero Juan. Así en el trono de Castilla y Portugal se unirían con el hijo de Juan y Juan, pero Isabel se volvió a negar. Juan II de Aragón hizo todo lo posible para que se casase con Fernando, llegando a falsificar una bula papal, pero lo consiguió, y Castilla y Aragón se unieron. Los pactos de descubrimientos. Con la caída de Bizancio, en 1453, las rutas comerciales del Extremo Oriente, como la ruta de la seda, estaban completamente en manos de los turcos. Es por ello que cientos de marinos portugueses y españoles, hablo de españoles porque ya están unificadas Castilla y Aragón, se lanzan a la mar en busca de nuevas rutas comerciales que les lleven a las Indias Orientales. Portugal optó por bordear África y atravesar el Índico,
dado que la flota turca, la más poderosa del mundo en estos momentos, se concentraba en el Mediterráneo. España, por el contrario, decidió atravesar el Atlántico, ya existiendo teorías sobre la forma esférica de la Tierra, con el fin de llegar a las Indias, pero acabaría dando con un continente entero, aunque en los primeros viajes de Colón este no era consciente del auténtico tamaño del continente americano. El primer tratado fue el Tratado de Arcasovas, en 1479, en este momento en que la corona castellana estaba muy debilitada por una guerra civil. En este tratado, Castilla reconocía las Azores, Madeira y Cabo Verde como territorio portugués, mientras que Portugal reconocía las Canarias como territorio castellano. Las Islas Canarias, a diferencia de las Azores, que estaban deshabitadas, se conocían desde el antiguo Imperio Romano. Muchas son las teorías de conquista y descubrimiento en estos momentos. Algunas de ellas hablan de que los portugueses no tenían capacidad militar suficiente para asimilar conquistas territoriales. Es por ello que aunque descubrieron archipiélagos e islas pobladas, no se asentaron en estas. El segundo y más famoso de los tratados fue el de Tordesillas, en 1494. En un principio el tratado, apoyado por el papado al mando de Rodrigo Borgia, tenía como objetivo dar la posesión total de América a España, excomulgando a todo aquel que entrase en el continente sin permiso de los reyes españoles, para Portugal el resto del mundo, ya descubierto y con sistemas políticos estables, lo cual no agradó a los portugueses. Se negoció el tratado y los portugueses consiguieron el extremo este de Brasil, en el cual no pondrían un pie hasta 6 años después. Aunque también se habla de posesiones en el extremo oriente, lo cierto es que esto era algo secundario, dado que luego se descubrió y colonizó 50 años después sin tener en cuenta el tratado. El mayor ejemplo está en Japón y Filipinas. Y muchos pensarían en estos momentos, ¿por qué Castilla y Aragón, bajo los reyes católicos, el reino más poderoso de la Europa cristiana, firma estos tratados con el pequeño reino de Portugal? Simple, porque las ambiciones de Isabel y Fernando no estaban solo en los descubrimientos y conquistas de las nuevas tierras, sino que lo estaban en Europa, y prácticamente lo conseguiría, ya que durante los próximos 150 años España dominó el mundo y puso de rodillas a toda Europa. Y los tratados estuvieron vigentes. Por ejemplo, los ingleses llegaron a América en 1620 y de forma clandestina en un principio, y a partir del Tratado de Westfalia España les dejó colonizar el norte de América. Los franceses igual, y los holandeses se empezaron a expandir gracias a Portugal, ya que los ingleses, al mismo tiempo que ayudaban a Portugal a independizarse de España, ayudaban a los holandeses a que conquistasen sus posesiones por el resto del mundo. El ejemplo más claro lo tenemos en la Oceanía holandesa y belga. Les salió más cara la independencia a los portugueses de lo que ellos creen. Perdieron su joya de la corona, el comercio con Extremo Oriente, que cayó en manos holandesas y posteriormente inglesas. Felipe II, rey de España y Portugal. En el año 1578, el rey Sebastián I de Portugal muere en la batalla de Alcazarquivir, en un intento de conquista del reino de Marruecos. Portugal estaba sin rey, en bancarrota y sin sucesor. Felipe II estaba dispuesto a aprovechar la situación. Estaba ante la oportunidad de la unificación ibérica, después de 850 años. El ejército más poderoso del mundo se puso manos a la obra, tomando Portugal por el tercer duque de Alba y siendo proclamado rey de Portugal Felipe II en 1580. En 1582, España aplastaba a los franceses y separatistas portugueses que estaban en las Azores, la única zona portuguesa en contra de Felipe II. La batalla de la isla Terceira fue un completo éxito. Inglaterra y Francia, a pesar de que pusieron todo su empeño, no pudieron evitar la unión hispánica. El Imperio español es ahora el más poderoso que ha conocido el mundo. La Armada española venció a los turcos. Los tercios dominaban Europa y habían aplastado a los franceses y holandeses. América completa estaba bajo el control español y el comercio asiático estaba monopolizado por la corona hispánica. Los portugueses, más que contentos, la corona española paga sus deudas y mantiene su aristocracia, a lo cual se añaden ventajas extras como el estacionamiento y fondeo en cualquier puerto, sin distinguir entre castellanos o portugueses. Y lo más importante de todo, los protege el mayor y más poderoso ejército que ha conocido el mundo, de cuyo mantenimiento apenas se les exige responsabilidades a los portugueses. La independencia de Portugal. En 1624 se empiezan a ver los vestigios de lo que se denominará la crisis del 1640.
El conde duque de Olivares, valido del rey y toda una eminencia política, a la vez que contaba como consejero a las mayores mentes del imperio, diseñó en 1624 el Memorial Secreto y en 1626 la Unión de Armas. El objetivo de Olivares era instaurar una ley común en todas las posesiones del imperio y también una contribución de hombres y dinero equitativa por todas las regiones, ya que había regiones que se beneficiaban del poderío imperial, pero no contribuían a su manutención. Véase el ejemplo de Portugal. En cambio, había otras como Castilla que ofrecían demasiados hombres y dinero. En 1636, los franceses, la monarquía europea más estable en estos momentos de crisis, declaró la guerra a España. El conde duque de Olivares envía un ejército a Cataluña para que proteja la frontera. El ejército estaba en su mayoría compuesto por mercenarios, ya que las regiones no castellanas se habían negado 10 años antes a la configuración de un ejército imperial común. Este ejército, como era de esperar, tuvo una actitud muy dura con la población catalana, haciendo que ésta se rebelara el 7 de junio de 1640 tomando Barcelona y acabando con los funcionarios imperiales. La Guerra de los Segadores hizo que la recién sublevada región de Cataluña se proclamase fiel al rey de Francia. Este acontecimiento no solo deja ver la debilidad de la monarquía, sino que se empeora más cuando ésta obliga al resto de regiones a que colaboren con tropas y dinero para erradicar la sublevación. El 1 de diciembre de 1640, 2 meses después de la revuelta catalana, el duque de Braganza, futuro Juan IV de Portugal, con el apoyo de Inglaterra y Francia, consigue imponerse sin que el rey Felipe IV pueda hacer nada. Pero la cosa no acaba aquí. Nápoles y Sicilia se independizan, y se evitan las rebeliones del duque de Medina Sidonia en Andalucía, el duque de Mijas en Aragón y Miguel de Iturbide en Navarra. El imperio más grande que había conocido el mundo estaba a punto de caer por la propia avaricia y egoísmo de sus propios dirigentes, que viendo la debilidad de la monarquía se rebelaron contra esta desde el interior. En 1648 se firma la Paz de Westfalia, al mismo tiempo que se estabiliza el resto de la península ibérica en 1652 con el fin de las hostilidades en Cataluña. España puede centrarse por completo en el frente portugués, el cual se había mantenido 12 años con campañas cortas y de poca financiación, centrándose sobre todo en la defensa, cubriendo las espaldas ante el frente más hostil, el europeo. Inglaterra y Francia, que habían firmado un tratado de paz con España en el que habían salido tremendamente beneficiadas, estaban dispuestas a acabar con el imperio español a toda costa. Y no había algo que le hiciera más daño que dividir su área de influencia, la península. En secreto, dado que no podían intervenir directamente, Francia e Inglaterra envían tropas, armas y dinero a los rebeldes portugueses. Los dos enemigos eternos que se llevaban a muerte desde las conquistas de Guillermo de Normandía, de nuevo unidos con el objetivo de hundir España por mero odio y envidia. Las campañas contra Portugal consistían en entrar tomando ciudades y plazas fuertes, pero cuando se adentraban demasiado los portugueses le atacaban cuando estaban exhaustos y sin suministros, además de contar con pocos aliados al contrario que en 1580. España sabía que la guerra nunca acabaría, con el apoyo de sus dos grandes rivales. Así que en 1668, la debilitada y agonizante España reconoció a Portugal como nación independiente. Los ingleses hicieron lo mismo que en Gibraltar y Menorca, jugando a dos bandas. Al mismo tiempo que ayudaba a los portugueses, apoyaba e incitaba a los holandeses a que tomasen y saqueasen las posesiones de estos en África, Asia y Oceanía. Estaba claro que les daba igual Portugal, su objetivo era debilitar España, y si además podían debilitar también a Portugal y minimizar su poder colonial, mataban dos pájaros de un tiro. Portugal se independizó, pero a un precio demasiado caro. Jamás volvería a estar en la cabeza como potencia política en unión con España. Sería un país de segunda, incluso de tercera frente al mundo. Tampoco se libraría del bloqueo anglosajón al mundo hispánico con el fin de menospreciar e inventar novelas negras sobre su historia, corriente que existe actualmente sobre todo por parte de Estados Unidos, que no deja de ser el mismo perro pero con diferente collar. La falsa promesa de Napoleón y el último intento de unificación. Aunque en un principio España forma parte de la coalición contra la joven República Francesa, más tarde terminó por aliarse con ella. Unas décadas antes habían tenido éxito ayudando de forma decisiva a la creación de los Estados Unidos. Además, el origen de la familia monárquica española era francesa. A esto incluir la debilidad de esta,
la dirección estatal por parte de un engendro como era Godoy. Todo esto llevó a una unión que incluso hoy en día es un fuerte debate entre historiadores, donde priman el retraso mental del rey y príncipe heredero españoles, la ambición personal de Godoy y la facilidad para la traición de Napoleón. España, que a pesar de los incidentes aún contaba con la flota más poderosa del mundo, siendo primera potencia naval desde la batalla de Lepanto, fue engañada y traicionada por Francia, en el desastre bélico más importante de la historia de España, Trafalgar. Pero claro, ni aun así Godoy aprendió la lección. No le bastó con ver destruida la mayor flota del mundo gracias a la incompetencia francesa, sino que además hizo un trato con Napoleón. Un trato que levanta controversia en la actualidad, mediante el cual le ofrecía un tratado de paso a las tropas francesas a través de España para llegar a Portugal, aliada de Inglaterra y única nación que escapaba al bloqueo continental de Napoleón. ¿Y qué ofrecía Napoleón a Godoy? Todo el sur de Portugal. Y de ahí lo curioso del pacto, que no se lo ofrecía a la nación española, sino a la persona de Godoy. Los franceses cruzaron los Pirineos. Todos los estadistas y aristócratas portugueses abandonaron Portugal y se marcharon a Río de Janeiro, convirtiéndola en la capital. España, por el contrario, no pudo, de tal forma que los franceses cogieron al ejército español en sus cuarteles. De ahí que ciudades como Zaragoza y Cádiz resistieran, mientras que el resto fueron ocupadas sin oposición. El gobierno portugués se mudó a América, mientras que en la América española se dio el mismo efecto que en 1640. Los propios gobernantes, por pura avaricia, se declararon independientes de la corona española, de tal forma que España no solo perdió su flota, sino que gracias a la incompetencia política y una falsa promesa sobre Portugal, se perdió el imperio. El fiel perro de Inglaterra. Portugal e Inglaterra tienen la alianza más antigua aún en vigor, firmada en 1373. Portugal cedió Brasil, el cual se convertiría, más bien se proclamaría imperio por parte de Pedro, hijo del rey Juan IV, convirtiéndose en emperador y declarando la independencia frente a Portugal en 1822. Pero en el siglo XIX el poder de Inglaterra era enorme, de tal forma que no le interesaba una alianza anglo-portuguesa como antaño. En la conferencia de Berlín, en 1884, Europa se reunió para fijar el dominio colonial del mundo. Como aliada de Inglaterra, a Portugal se le reconocieron sus posesiones en el África subsahariana. El objetivo de este tratado, ideado por Bismarck, no era más que conseguir colonias para el joven imperio alemán. Los problemas para Portugal llegaron en 1890, cuando sus buenos amigos ingleses le lanzaron un ultimátum. Hoy en día los historiadores portugueses ven esta acción como la mayor traición de su historia. Estallaron disturbios por todo Portugal y se culpó la monarquía, naciendo en 1910 la República de Portugal. En 1926 se produjo un golpe de Estado que convertiría a Portugal en la dictadura más duradera de la Europa occidental, terminando en 1974 con la Revolución de los Claveles. Conclusión. No soy partidario de dar conclusiones en un artículo o documental de estas características, ya que considero que el propio lector u oyente, como es el caso, es capaz de obtenerlas por sí mismo con la información que ofrezco. Pero me tomaré la libertad de decir algo. Solo hemos sido alguien cuando hemos estado unidos, porque la unión hace la fuerza, y por eso siempre han intentado separarnos. Porque nuestros enemigos, ya sean anglosajones o franceses, o los propios aristócratas desde dentro, es una lección que conocen bastante bien. Y me despido con la siguiente frase. La nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse, y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo. Otto von Bismarck.